Cuando yo llegué a la preparatoria por primera vez, llegué con esos miedos del primer día. Llegué con los nervios de encontrarme a esos maestros que tanto me habían contado en la secundaria. Tenía miedo de encontrarme ese maestro terrorífico, disciplinado y estricto que me iba a dictar hojas y hojas. Al llegar a la escuela, me mentalicé. Estaba lista para desde entonces dormir solo 4 horas y ser la persona más productiva en la vida. Pero entonces pasó algo inimaginable. Conocí a un maestro, de esos maestros que nos presentan en las películas, de esos maestros que se inspiran, que ven a su clase y les brillan los ojos y cuentan todo lo que saben con tanta pasión. Conocí al profesor Francisco, mi maestro de historia. Y yo sé, hablar de historia, para mí era la materia más aburrida. La había estudiado durante 12 años y al llegar a la preparatoria pensé, ¿qué me puede enseñar? Él, el maestro Panchito, para mí fue un ejemplo de maestro que ponía pasión y vocación en todo lo que hacía. Desde el primer día de clases nos dijo, en la libreta que ustedes hagan sus apuntes, pueden anotar lo que quieran. Tiene que ser en hojas blancas, tiene que ser en una libreta de dibujo, porque ahí ustedes pueden plasmar sus ideas, harán sus apuntes propios. Por primera vez en la vida podía yo salirme del margen de la libreta y entonces sentí interés por la materia. Y entre tanta plática, entre el que nos contara la historia de una manera tan apasionada, entendí por primera vez el objetivo de la materia. Al final del semestre nos pidió que como proyecto final contáramos nuestra propia historia. Y en ese contar nuestra historia nos pidió reflexionar sobre qué nos hacía iguales a esos héroes que tanto estudiamos en los libros, qué nos hacía diferentes de esos villanos que nos habían contado. Y entendí que las personas de las que yo había leído tanto eran personas iguales a mí, que estuvieron a la altura de sus circunstancias. Mi maestro me enseñó que entonces la historia tenía utilidad en mi vida. Cuando yo llegué aquí para preparar esta charla, pensé, al hablar de desarrollo humano en la educación, ¿qué más se puede decir? Por un lado, el desarrollo humano propone que todos como personas tenemos capacidades y potencialidades a desarrollar. Por otro lado, la educación tiene el objetivo de desarrollarnos como personas, de hacernos más listos y a la vez permitirnos ser felices. Y entonces, estos dos componentes tienen mucho que ver, porque al final del día el objetivo es desarrollarnos. Sin embargo, al leer una frase en una pared que decía, odio estudiar, quiero vivir, me pregunté, ¿cómo estamos viviendo este sistema educativo? Pensé en que mi maestro de preparatoria de historia había sido un ejemplo entre tantos que podía yo tomar. El desarrollo humano se estaba viviendo ahí, pero no se estaba viviendo en todo el sistema. Me dediqué a investigar de qué iba este desarrollo, qué se estaba haciendo. Me enteré que el desarrollo humano, al llegar al sistema educativo, propuso nuevas materias. Materias como el autoconocimiento, la inteligencia emocional, desarrollo de habilidades psicosociales, porque proponen que como personas debemos de desarrollar ese mundo interno. Pero entonces no se estaba viviendo. Esas materias propuestas por el desarrollo humano se habían convertido en materias para pasar. Los alumnos, si los ponías frente a un dilema de carácter psicosocial, donde tenían que desarrollar estrategias como el diálogo, no sabían hacerlo, pero conocían el concepto al pie de la letra. Entonces me di cuenta que no estábamos viviendo el desarrollo humano que se estaba proponiendo. Me puse a investigar qué pasaba en la educación, qué pasaba en ese sistema al que tanto culpamos. Y entendí que la escuela funciona bajo un sistema triangulado. Por un lado, tenemos el alumno, quien es ese centro de todo el sistema. Es el objetivo principal de que la escuela exista. Entonces hay que desarrollar contenidos para que ese alumno se desarrolle, para que esa personita entonces encuentre sus herramientas y logre también encontrarle un lugar a esos conocimientos al vincularse con el mundo. Pero, por otro lado, está el maestro. Es otro de los elementos. Y entendí que el maestro es otro en el salón. No es solamente esa figura de autoridad, sino es ese encargado de planificar las estrategias y buscar los espacios para que ese alumno se desarrolle. Y entonces ahí
el alumno debe de tomar esas herramientas que el maestro le ofrece y el maestro debe apasionarse por lo que enseña. El tercer elemento de este triángulo es la familia. Y al entender esto me sorprendí, porque no había notado yo que la familia es tan importante en la motivación de un alumno, que todo lo que el niño descubre y curiosea tiene su fuente en el exterior, en esa familia que le acompaña a motivarse y a querer descubrir. Y estos elementos en conjunto se ven afectados por el entorno, por la realidad, por el mundo en el que vivimos. Y entonces, este sistema educativo no lo podemos culpar, porque es un todo. Todos somos parte de ese sistema y hemos formado parte de él. Entonces me pregunté, ¿qué podíamos hacer si ya se estaban viviendo las materias propuestas por el desarrollo humano solamente para pasar? Entendí que aprobar no es aprender. Porque cuando mi maestro de historia intentó sacarme de esa idea, lo logró. Me hizo entender la historia y no tuvo que romper el sistema, no tuvo que mandar reescribir los libros. Él solamente hizo un clic con el alumno. Logró llevar todos esos contenidos a la realidad de cada uno de nosotros. Es por eso que al reflexionar sobre el sistema educativo no puedo decir que es todo culpa de, porque no. Somos elementos que comparten el espacio en el sistema educativo. Todos hemos formado parte de él. Y en el momento en que nosotros nos quitemos el chip de que somos una calificación, en el momento en que trascendamos ese 7 mental que tenemos tatuado, podremos llegar entonces a realmente adquirir los conocimientos que se nos ofrece en la escuela. Porque hay que tener claro todos los días que aprobar no significa aprender.